Bueno, em, siempre me resultó interesante las tradiciones y las vías, y, y mi primer acercamiento muy temprano fue con prácticas de Oriente, porque se acercaron a mí de alguna forma. Pero lo cierto es que todos nosotros estamos criados en una tradición, dentro de la tradición cristiana, y recibimos realmente algo muy pobre de ella, algo muy trastocado, una caricatura muy escasa. Y realmente me resulta difícil encontrar una transmisión completa dentro del cristianismo, siendo que su última actualización, la última actualización del cristianismo se llama Islam, ¿no? Es justamente la revelación, lo que continúa el despliegue. Pero eh, el fin de este video es una manera de profundizar en uno mismo y ser sincero también con respecto al acercamiento a las prácticas de Oriente, porque muchas veces, en lugar de profundizar uno en ellas y sumergirse totalmente, se convierten como una suerte de careta, como si fuese algo snob, porque hay un chino y eso es algo muy cool, que haya algo asiático o extravagante y con nombres en otro idioma, siendo que realmente hay una forma de acercarse a la espiritualidad de igual manera en el cristianismo, de igual manera, y tal vez de una manera más sincera. Em, Como incluso ser un monje cristiano, me parece como más honesto que esa cosa exótica, snob, cool, que está dentro del budismo, que se ve así. Que esto es algo que realmente con una mano en el corazón y con total sinceridad y honestidad deberíamos replantearnos. Así que bueno, me gustaría abrir una lectura sobre el cristianismo y para ello voy a compartir lo que, lo que puedo, lo que puedo abrir de acá, lo que puedo leer a través de esto. Y es esto. Bueno, vamos a empezar en la iniciación en el cristianismo, el mapa iniciático de la hora, ¿no? Entonces, el nacimiento. Y acá voy a hablar un poco de las fuentes, ¿no? Como los cuatro pilares en donde puedo reconocer establemente una forma de vida, ¿no? En la enseñanza de los padres del desierto, en la filocalia, de la tradición ortodoxa de la oración de Jesús, y en la tradición ortodoxa también, hay varios textos también para profundizar. En los evangelios apócrifos recuerden que son textos bíblicos que fueron excluidos de la Biblia, de la palabra, y que fueron no seleccionados de alguna manera. Eh, de la tradición mística medieval de Meister Eckhart, que fue un cristiano que totalmente ha revivificado las enseñanzas de Cristo. Eh, Recomiendo, hay un par de padres también que es bueno leer, que son padres místicos realmente de mucha profundidad. En este momento no me acuerdo los nombres, pero uno de los, uno de los textos es La nube del no saber, un texto también anónimo, pero bueno, San Juan de la Cruz, etc. Entonces, la, la tradición es un modo de mirarse a uno mismo. Las tradiciones son un modo de ver quién soy, pero sin poder trascender las premisas que nos fueron dadas, las verdades no revisadas que nos fueron dadas y que nosotros, los mismos sesgos que tenemos. ¿Cómo atravesar los sesgos? Hay que ser metódico y ese método es la tradición. Puede ser ello. Esta podría ser una manera de escribirlo. Entonces, eh, la iniciación y este relato que pasa acá. Cada tradición
en el mito cosmológico no describe algo que pasó en el pasado. Ahora no voy a hablar del mito de Adán y Eva. Son formas simbólicas y metafóricas de describir tu experiencia inmediata ahora, ya. Esto en el taoísmo es súper claro y entendible, que no se habla de cómo hace 10 millones de años apareció, no existe hace 10 millones de años, eso no es real, eso es fantasía, existe cómo se está creando la realidad ahora. Eso está muy claro en la tradición taoísta de cómo describen la creación del universo en este momento, cómo se está creando tu percepción y el universo en este mismo momento. Lo mismo con la tradición cristiana. Y la tradición cristiana no describe algo del pasado, está describiendo tu experiencia íntima. Entonces, acá, por ejemplo, hay un símbolo, el símbolo de la cruz, este símbolo en donde se unen la horizontal, que es el mundo causal, lineal, el contingente, este aparente día a día que va pasando, y la única realidad, que es la vertical, que es el ahora, que es aquello que no es falso. Entonces el mapa iniciático va a tener un poco estas características, va a tener este símbolo que nos va a acompañar, el símbolo de la cruz. Otro símbolo importante es el símbolo del desierto, que, que empieza un poco así la historia. Empieza con Joaquín y Ana, que eran personas grandes, y que va Joaquín al desierto a pedir que le dé un hijo, y se le aparece el arcángel Gabriel y le anuncia el nacimiento de María. Por otra parte, los tíos de María va a pasar algo similar y Marta va a dar a luz eh, a Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, María y Jesús fueron anunciados por el arcángel, por Gabriel, o sea, el ángel Gabriel. Y el ángel, que tiene que ver con la palabra ángulo, justamente ángulo es por esto, ¿no? Por la unión, el cruce entre la vertical y la horizontal, ¿no? Y en todas las tradiciones, en la tradición budista, en todas las tradiciones, va a pasar esto del nacimiento mágico o milagroso, que lo que va a representar es que la verdad que se trae no es producto de asociación, de análisis, de que hice un par de experimentos y llegué a esta conclusión. No, 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 son revelaciones, o sea, de la lucidez total, del ver. Viene del ver directo, viene de eso, de la luz pura, no de la, no de la opinión, no viene de la conjetura, eh, y no viene de la asociación de la mente, no viene de ahí. Entonces, María es criada como una zeta también ya de muy niña y a la edad de 16 años, porque así fue prometido, ¿no? Que iba a ser, iba a cumplir una vida santa, a la edad de 16 años viene a pasar al cuidado de José, ¿no? Y pasa a manos de José. María en la tradición cristiana representa a la sabiduría, lo que sería en el budismo el yeshe. Pero la sabiduría nada tiene que ver con erudición. En las tradiciones de sabiduría no es cúmulo de información, no tiene nada que ver con información. Sabiduría tiene que ver con la escucha. Por eso es que María se muestra siempre como silenciosa, pero es el símbolo total de la sabiduría. Y José es el símbolo de la mente. Y José tiene la función, o sea, y del ego, que no es, y el ego tiene una función, y la mente también, y tiene la función del cuidar, en este caso, a María. Bueno, cuenta la historia de que es anunciado el nacimiento de Jesús y que en un momento estaban yendo con el burro, cruzando para llegar a un lugar y a mitad de camino, significa ni en un extremo ni en el otro, en el centro, o sea, en el corazón,
empieza a tener trabajo de parto y va a dar a luz, ¿no? Entonces, em, se mete en una gruta, José la lleva hasta una gruta en donde va a parir. Creo que en la historia había leído, en los apócrifos había leído que aparecen unas parteras que ayudan y parece como que el tiempo se suspende, ¿no? Como que se detiene todo. Y esa es como para el punto de vista de José, representaría como el samadhi, como se suspendió la mente y apareció algo que trascendió totalmente en el momento del nacimiento de Jesús. El símbolo, o sea, Jesús nace en una gruta, o sea, en el corazón de una montaña, en el desierto, o sea, en un espacio, o sea, en medio de la nada, o sea, no había un poblado, nada, o sea, en medio de la nada, nace, aparece este símbolo y aparece imbuido con tres poderes. Ahora vamos a ver. Entonces acá está que el arquetipo de María representa la sabiduría en sí misma, José la mente y el ego. La naturaleza es espaciosa, silencio continuo, no elaboración conceptual. Un ver libre y discernimiento libre de elaboración conceptual. Así como puedo discernir el blanco del azul. Eh, bien. Entonces, la, acá hablaba de que la erudición no tiene nada que ver con la sabiduría. La erudición es necesaria, tiene una función y va a cumplir una función, la teoría y demás, pero la sabiduría tiene que ver con una trascendencia total, ¿no? Y una claridad y lucidez. De hecho, el tema de la astucia de lo que me conviene está representado por la serpiente. La astucia es como la herramienta del ego para perpetuarse a sí mismo. Aquello que me conviene. ¿Y cómo sabes que te conviene, no? Entonces, el susurrador, esa mente astuta, el susurrador tiene que ver con el opositor de lo real y está relacionado con la serpiente. Bien, entonces a mitad de camino, como dije, ni en un extremo ni en el otro, en el corazón, nace este niño Jesús, que representa el nacimiento o la iniciación, representa la iniciación, eh, porque es el reconocimiento de aquello que es atemporal en uno mismo, o aquello que es inocente e inmaculado en uno mismo. Es la introducción a tu verdadera naturaleza. Eso es la iniciación, el nacimiento del niño Jesús. Hay algo que es eternamente puro, eternamente, que es atemporal, que no nació, no nacido. Ese reconocimiento es la iniciación, el inicio, y va a tener estas cualidades. Viene imbuido con tres poderes: el poder profético, el poder real y el poder sacerdotal, ¿no? El oro, incienso y mirra, que le dan los tres reyes magos. Entonces, el poder real va a ser el reconocerse como conciencia presente, libre de la historia contingente del mundo. Esta es la iniciación universal. En todo camino iniciático uno pierde su nombre, o sea, te dan otro nombre porque lo que vos te reconoces es como lo que es, eh, como ahora, como puro ahora, o como presencia, no como viniendo de un antes. Eso es el artilugio del ego, no asociado a la familia y a todos los linajes familiares, no es eso, eso se corta en la iniciación. O sea, ese trance se corta y uno se despierta a su condición, lo que está detrás, a aquello que está detrás de todo eso, lo que está en el ahora, lo que brilla como puro ahora, libre de el artilugio mental o lo que se carga como en la mente, aparentemente, que se repite más bien en la mente. Entonces, cualquier iniciación es ese reconocimiento primordial. Y eso es la realeza, ese es el origen real y ese es el poder real. El poder profético
tiene que ver con poder portar la palabra para compartir a través de la palabra y del vehículo de la potencia la descripción de lo real, y como si fuese para poder ayudar a despertar a las personas a lo real, o sea, salir de los trances de que tal familia, no, yo vengo de tal, toda esa ilusión y esa fantasía. Esto es lo que trae cualquier iniciación, cualquier camino iniciático, y Cristo en este sentido se describe así, el poder profético así, y el poder sacerdotal, que es abrirse a la vocación. Vocación es servicio, que es la acción como si fuese desinteresada de la locura mundana, de las fabulaciones ilusorias de la mente, ya que mundano en todas las tradiciones va a representar, ser mundano significa estar enredado con fantasías, con ilusiones artificiales, con cosas que no tienen que ver con el mundo de lo sensible y lo real, sino con embrujos de palabras. Eso es ser mundano, eso es ser una persona mundana. Bien, este es el símbolo iniciático universal, el círculo y el punto. El círculo y el punto, que representa también lo primero que aparece en el vientre de una mujer cuando está embarazada, el punto y el círculo. El símbolo del sol en la astrología. Y es el punto representa la única realidad o representa la conciencia, y el círculo representa el autodespliegue de la única realidad. O sea, esa única realidad, como principio inmanifiesto, se despliega y se muestra a sí mismo ilusoriamente como apariencias. Nosotros vivimos acá, en el mundo de los accidentes, del mundo creyendo en las apariencias, y todas las tradiciones hacen este camino, algunas más y algunas menos. Las que van directo se llaman vía directa, ¿no? Vía directa como el Dzogchen o el Advaita Vedanta. Y el mundo intermedio es el mundo de las potencias, el mundo de las energías. Entonces acá de nuevo, en el cielo, en ese cielo abierto, aparece un punto, la estrella, que, que genera una irrupción en la oscuridad en la que había en ese momento, ¿no? La estrella de Belén. Ilumina el cielo oscuro. Siguiendo esa estrella, los tres reyes magos encuentran cómo aparece la revelación del niño Jesús, del camino iniciático también. A ver, y hasta acá estamos. Bueno, ahora vamos a pasar a este. Anatomía del desierto. Entonces hablamos del desierto y el cristianismo están muy vinculados. ¿Cómo sigue esta historia? Toda tradición viene como en un binomio sagrado, ¿no? Siempre, bueno, va a haber binomio y trinomio, ¿no? Como los tres reyes magos, hay varias cosas que aparecen como tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y algunas cosas como dos, en este caso, el esoterismo y el exoterismo. El exoterismo es lo que contiene, o sea, lo que va a darle un campo regular y le va a dar como una expresión visible de una enseñanza trascendente, que trasciende toda forma. Como hablamos de presencia, conciencia, que trasciende forma, que no me puedo hacer idea, y si me hago idea, caigo en el mundo de la mente, ¿no? Pero el exoterismo son aquellas prácticas, ritos, rituales, eh, continuas, que se sostienen a través del tiempo, las sádanas, ¿no? Y la función es purgar a la mente confundida y liberarla del error mediante una práctica rigurosa, muchas veces. O a veces son cosas simbólicas, pero bueno, en prácticas energéticas también puede ser exotéricas, ¿no? El esoterismo es el corazón y es el fin, es el mirarse a uno mismo, es ver la realidad, sería. El esoterismo es aquello que trasciende, por supuesto, las palabras, que es a donde apuntan las enseñanzas, hacia Dios, hacia lo que sos, hacia la verdad de lo que sos. En el cristianismo uno halla a Dios en el centro de su corazón, siendo el corazón como un abismo, de la misma naturaleza, hecha de la misma naturaleza de Dios, ¿no? Importante esto de Dios sin intermediarios. O sea,
Las tradiciones son un mapa para recorrer y un método para no engañarse también, pero es sin intermediarios, o sea, no es por, tengo que ver por mí mismo, eso también es que estoy transitando. El reconocimiento no puede venir de afuera, sino solo sería repetir palabras de otro. Entonces, el exoterismo es como lo que contiene, es la mente también, es parte de ordenar la mente para posicionarla, y vamos a ver después lo que hace con la mente. Prepara, da orden, purga los errores. Y acá el exoterismo está representado por Juan el Bautista, que viene antes, que vivía en el desierto, viviendo a la intemperie o en cuevas y comiendo langostas, insectos, estando ayunando, estando en silencio mucho tiempo, empieza a mostrar algo. Y el destino o el punto, el centro de la experiencia es el esoterismo, aquel, el corazón de esto, la realización, el encuentro de la presencia, ¿no? Y se lo llama el bautismo de fuego. Por eso cuando los sacerdotes de la época querían, como no podían hacer nada contra Juan el Bautista, porque se veía su poder y al mismo tiempo vivía en el desierto y ellos eran muy cobardes y el desierto se protege a sí mismo también. Entonces le decían de lejos, bueno, ¿quién eres? Y Bautista decía, yo no soy quien creen que soy, no soy el esoterismo, pero entonces ¿quién sos? Soy la voz que clama en el desierto, la voz que clama en el desierto. Y ahí está describiendo las prácticas exotéricas necesarias del cristianismo, que son simples en principio, hay varias, ¿no? Pero las principales son el silencio, la oración, el clamar, el salmodiar también, así como están los mantras y las declaraciones o los dharanis dentro de las distintas tradiciones más orientales, están los salmos, está el clamar, el orar, el, el silencio, el ayuno y la oración, el trinomio básico cristiano. Entonces, y esto es importantísimo. O sea, no es el centro, pero es el camino, es parte necesaria de la práctica. Por eso es que, bueno, dijo, pero después de mí, dijo Bautista, después de mí va a venir uno que inicia con fuego. Yo inicio con agua, pero después de mí va a haber uno que inicia con fuego. Ambas son necesarias. Entonces, cuando finalmente em, am, aparece Jesús a bautizarse con Juan el Bautista, Juan dice, no, no, pero yo debería ser quien me incline hacia vos, yo debería ser iniciado por vos. Y dice, no, 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 hagamos las cosas como se tienen que hacer, en el orden que se tienen que hacer. Primero pasar por el exoterismo y luego encontrarte con eso, ¿no? Luego encontrarte con lo esotérico, de alguna manera. Entonces, Buda, Cristo, Juan el Bautista y tantos majasidas de la antigüedad se encontraron yendo al desierto, porque es el lugar en donde puedo encontrarme a mí mismo de alguna manera, de verdad, no encontrarme de verdad, porque no puedo a generar asociación, atar mi mente a cualquier fantasía, no tienen punto de apoyo las fantasías para construir la falsa identidad. Entonces quedo como pura apertura. La mente pierde su capacidad de hilar historias continuas y asociar y no hay a quién más que al único, ¿no? El ego se agota sus referencias, no tiene referencia para apoyarse. El desierto es muy importante para el cristianismo y acá vamos a, hay un sheikh sufi muy importante que lo voy a citar así directamente de este modo. Así, bueno. Bueno, entonces el desierto es en la tradición cristiana la, em, los momentos de incertidumbre también, aquellos momentos como de soledad, de no referencia. Ahí es donde Dios nos está mirando. Em, y esto es importante, el desierto es la clave.
El desierto es la clave del exoterismo. Esto no se lo olviden. Entonces, dice un maestro, Sheikh, de los años 70 aproximadamente, pero que es del sufismo, pero que claramente revivifica la enseñanza cristiana. Entonces le preguntan, ¿qué es el desierto? Y él dice, es el lugar donde la infinitud no deja de apuntar al uno único. Desierto como espacio real que hay que habitar o solo como una metáfora, le preguntan al maestro. Y el maestro dice, nuestra comunidad se forjó en el desierto. Somos los descendientes de Agar, la esclava egipcia que llegó al desierto arrastrando a su hijo muerto, buscando agua e increpando al cielo. No, el desierto no es una metáfora para nosotros. Eh, entonces le preguntan, pero ¿cómo es el desierto como el lugar de origen? Y el maestro responde, un lugar al que volver, el lugar donde volvemos a ser libres. En verdad, dice, Agar en el desierto es liberada de la esclavitud de Sara y los judíos en el desierto se liberan de la esclavitud de Egipto. Esto es metafórico. No creo que los judíos hayan sido esclavos de los egipcios. Metafórico. Eh, el maestro responde, el desierto no es una estrategia de la tierra prometida. No es atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Eh, el desierto es la tierra prometida. Entonces, ¿no hay que salir del desierto? Le preguntan. Y el maestro responde, la salida del desierto no es hacia afuera. Para salir debemos ir a su centro más desasistido, o sea, ahí donde hay desierto. Ese impulso que tenemos normalmente de escapar, tenemos que invertir nuestra dirección y volvernos hacia adentro. Porque si te estiguás de que hay una posibilidad todavía que te queda en un lugar en el desierto, entonces te estás engañando. Tenés que ir hacia el lugar más desasistido, en donde no queda ninguna posibilidad. Eso está diciendo, a eso se refiere con desierto. Y ahí estaba Juan. Entonces le dicen al sheikh, es decir, que lo sagrado no está encerrado. Y el sheikh responde, aquel que marcha según lo que está abierto no es engendrador de vida. Alguien que suma vida a la vida. Le siguen preguntando a esta persona. Alguna gente piensa que la vida espiritual es un camino alucinante, pero cuando los místicos son capaces de balbucear algún pequeño detalle sobre su experiencia, vemos que es más bien escalofriante. Escalofriante, dice el sheikh, dice este maestro. Y nunca sabes si el viento nos va a aliviar o nos va a helar de frío. Lo que sabemos es que debemos estar desnudos para sentirlo. Necesitamos ver su rostro. ¿Su rostro? Le preguntan. ¿Qué tiene que ver su rostro con lo que estamos hablando? El maestro responde, en el desierto nada nos distrae del rostro de Dios, atentos al permanente cambio de todo en Él. Y esa entrega tan absoluta al absoluto no nos pone en peligro acaso como criaturas tan limitadas que somos, le increpan. Entonces escuchen lo que dice el sheikh. Te abandonas completamente en las manos del único que puede dañarte. Y por eso mismo es el único que puede, porque es el único que puede dañarte, es el único que puede protegerte. Entonces, el desierto es un espacio clave dentro del cristianismo. Hallarse en el desierto, algo por lo cual indagar y profundizar en esos desiertos, ¿no? Entonces tenemos la práctica del fuego, el exoterismo, la del agua sería, el exoterismo, la voz que clama en el desierto. Soy la voz que clama en el desierto. Acá cuando le preguntan, no soy quien crees que soy,
Es el exoterismo que advierte constantemente que la disciplina y la práctica, que no son la realización final que estás anhelando. El clamar, el acto del clamar es estoy intuyendo algo, estoy yendo en esa dirección. El clamo es el ritual también, ¿no? Entonces, es el marco que le da la forma. Acá está bastante claro en esta imagen. Bien. Estas claves cristianas de la vía de la iniciación de fuego y de agua, que de hecho se hacen abluciones de ambas de fuego, se agarra como llama una vela, se puede hacer también así como en modo ritual, pero siempre importante lo vivo, ¿no? O sea, el aspecto vivo, que es el corazón, el aspecto de Cristo, que también es visto como la presencia o el corazón. Y acá es donde termina la historia de Juan. Juan termina decapitado, ¿no? Que es el fin del exoterismo. El objetivo del exoterismo es que perdamos la cabeza de algún modo, que es como si el orden total final, ¿no? O sea, nosotros seguimos actualmente una dirección, o sea, nada está quieto y generalmente seguimos la dirección de la programación, la dirección hacia donde está yendo el mundo, con sus pretensiones o falsas promesas o falsas nociones de éxito y todo tipo de historias mentales y fabricaciones mentales, valores inventados, fabricados. Entonces, todo el tiempo el exoterismo genera un campo regular de práctica para apuntar al esoterismo, para apuntar a lo real, que realidad es el modo, o sea, es el modo de decir Dios. De nuevo, y esto es importante, no me parece menor. Dios, dentro de la versión que recibimos nosotros, es como si fuese un señor de barba en el cielo, enojado, caprichoso y ese tipo de cosas. Y, y en realidad, esa caricatura es absurda, eso es una imagen mental, eso es adorar a un falso ídolo, a cualquier imagen, a un maestro ascendido, cualquier tipo de estas fantasías. Dios es una palabra, primero que no es una palabra del todo, no la dijo jamás Jesús, por ejemplo, pero es una palabra para nombrar lo real, para decir, bueno, hay una realidad misteriosa que tratamos de mil formas de explicarla y no podemos, y no se puede. El milagro de todo, de la vida, de todo. ¿Cómo se creó todo esto? No lo sé. Ni siquiera puedo crear un solo átomo. El ser humano puede combinar cosas, pero ni puede crear. Entonces, el milagro de toda esta creación es Dios. A eso le llamamos Dios. Ahora, un paréntesis importantísimo. Cristo nunca dijo Dios, ¿no? Dios viene del latín, Deus, que viene de Zeus. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que jamás pudo haber dicho Jesús y es interesante ponerlo en palabras de cómo lo decía mismo Jesús. Jesús tenía muchas maneras de referirse a lo real, a la realidad. Una de las formas era Abba, Abba como fuente de todo, como padre, padre de todas las cosas, ¿no? Otra, otra forma era Abi, Abi como papito, padrecito o como centro de mi corazón. Y la palabra formal que usaba para decir Dios era Allaha. Allaha es lo primordial. A, la letra A como lo primordial. Allah.